Por tal razón, quien adquiere esta sabiduría, dice el Zohar, no tiene temor de ningún acusador. Tal es la frase de el Salmo, Tehilim 27, versículo 1. Hashem es mi luz y mi salvación, pues ha mirado en la luz suprema, es decir, se ha inmerso en esta sabiduría, conoce los secretos del cielo y no tiene temor de ese mundo, ni del otro mundo. Ese es el que no ha hecho Zera Levatalá. Ese no tiene temor de ningún acusador. El que procrea un hijo justo, con el conocimiento de estos secretos, se alegrará en él. Él sabe el secreto de la Vav. Es el que realmente sabe el secreto de la palabra procrear, porque se ha vuelto parte de la creación y actúa junto con el Creador. Ese es el que sabe bajar el alma de un justo a este mundo. Y dice, esto es la santificación de la relación sexual y es llamado el respeto al padre y a la madre. El padre es el estudio del Zohar y la madre es no hacer Zera Levatalá. En Tehilim, Salmo 31, versículo 6 dice, en tu mano deposito mi espíritu, tú me redimiste, Hashem, el de la verdad. Pregunta el Zohar, ¿han visto ustedes que alguien depositara algo en manos del rey? ¿Que alguien deposite algo en manos de Akadosh Baruj Hu, del sistema creador? Y explica algo muy interesante. Que tan pronto cae la noche, el árbol de la muerte es el único gobernante del universo. Y todos los habitantes prueban la muerte. Es porque cada noche nuestra alma se va de nuestro cuerpo. Pues el sueño, dice, es la 60ª porción de la muerte. ¿Por qué? Porque solo se queda una pequeña parte de nuestra alma en Malhut. Se desconecta desde Irampín. Malhut es llamada noche. El alma se va del cuerpo y se examinan todas sus transgresiones. Se decide si es meritorio que esa alma regrese al cuerpo o no. Si la persona despierta en la mañana, eso se llama el árbol de la vida, porque a la mañana se le llama árbol de la vida. A la mañana entonces, el árbol de la muerte devuelve los depósitos que le dieron y se aleja. ¿Cuál depósito? El alma que se le depositó. Se vuelve a conectar Zeirampín en ese momento, en la mañana, y la persona vive porque reina durante el día. Zeirampín reina durante el día. Y el Zohar pregunta algo muy interesante. Entonces, si hay tantas transgresiones en el ser humano, ¿por qué la gente sobrevive y se levanta de su sueño? Porque se tiene la esperanza de que la persona algún día se levante y estudie Torah. Eso es lo que ve el Creador. Sin embargo, la persona se levanta, se va a trabajar, se desayuna, hace llamadas. Y el Creador lo que piensa es, quizá algún día esta persona haya entrado en el control de su alma en la noche y se hubiera levantado a estudiar Torah. La verdad, cuando estudié esta parte, casi me hizo llorar, porque pocas son las personas que cuando se levantan les interesa conectar y conocer a su Creador. Y el Creador cada día nos regala un maravilloso espacio, un tiempo para poder conocerle. Es como aquel padre que todos los días espera un saludo, una llamada, una conexión con sus hijos, pero sus hijos están muy ocupados en otras cosas, ya ni se acuerdan de él. Y pregunta, ¿y para las demás naciones que no estudian Torah, cuál es la razón por la cual se levantan de su sueño en la noche?
En resumen, dice, porque Akadosh Baruj Hu no maldice a esas personas o a esas naciones que nacen de la izquierda y del espíritu de la contaminación. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no simplemente les desconecta? Y responde algo asombroso. Dice, porque es como una cadena del nivel más bajo, pero esta cadena está adherido a lo de arriba, como si lo de abajo se uniera con un eslabón con lo de arriba. Es por el Gesed de aquellos que se levantan, es por el pueblo de Israel que ejerce ese Gesed celestial, y Malhut recibe semejanza de lo de arriba y se vuelve bondad. Y Gesed en el mundo es llamado Alev Lamed, es decir, Él. Es decir, todas estas naciones sobreviven porque tienen una pequeña chispa del Creador. Y como el Creador está unido al Gesed del pueblo de Israel, es por el estudio y por el mérito del pueblo de Israel que se une al Creador que todas esas naciones sobreviven y se mantienen por el pueblo de Israel. Por lo tanto, da una explicación, dice, así como Bilam no pudo maldecir lo que Hashem había creado, lo que Hashem no maldice, dice, es por el nombre de El Shaddai, es decir, Shed Dai, porque Dai significa basta, alto a los demonios, que es Yesod. Por eso, cuando los hijos de Israel están en el exilio, es decir, cuando los hijos de Israel no están apegados a su Torá, dice, esto se convierte como en una serpiente, que así estas naciones es como una serpiente que mueve la cola. Esas naciones representan la cola, y entonces se levantan desde la cola y dañan. Pregunta, ¿cuál es la definición de Israel como su tesoro? ¿Por qué dice su tesoro? Responde el Zohar, se refiere a los tres patriarcas que representan Gesed, Geburah y Tiferet. Son llamados tesoro arriba y abajo son llamados Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, su tesoro, Gesed, Geburah, Tiferet, y abajo, Abraham, Isaac y Jacob. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban el aprendizaje que nosotros tenemos. Ellos llevaban la Torá dentro de sí mismos. Llevaban ese tesoro dentro de sí. Por otro lado, lo que es llamado posesión son los levitas y los hijos de Israel, porque ellos son los que han aprendido a albergar a Kadosh Baruj Hu y su Torá dentro de ellos, como si poseyeran a Dios. Le llevan dentro de sí en todo momento. Por eso hace referencia a los patriarcas, porque ellos llevaban dentro de sí a la Torá misma. Nos explica el Zohar que la Shejiná está en el oeste. Ya lo repetimos varias veces, es decir, Malhut, el mundo físico. Porque nosotros hemos recibido un mundo físico y debe operar entre el norte y el sur. Esto quiere decir que la Shejiná se une con el cuerpo porque Zeirampín es llamado cuerpo. Nosotros hemos sido dados un cuerpo donde en forma análoga es el único lugar donde puede cohabitar el bien y el mal. Gesed y Geburah, el norte y el sur, el rigor y el Gesed. Todo propósito es que el bien supere al mal, pero para ello hay que alimentar el bien. Pues algo interesante para hacer esto es que solo existen 5 salmos que empiezan y terminan con la palabra aleluya, que son del Salmo 145 al 150. Y dice el Zohar, 5 aleluyas al principio, 5 aleluyas al final, hacen 10.
refiriéndose a las 10 sefirot. Por eso es que estos 5 salmos lo que hacen es alimentar el bien. El Salmo 145 le da de comer al alma y así se puede vencer a las fuerzas del mal. Por eso hacemos 2 veces este Salmo 145 en Shachrit de la mañana, que hace referencia a Abraham, que es el Gesed, la columna derecha. Luego en la tarde se hace referencia a Isaac y volvemos a repetir este salmo, que es Geburá, la columna izquierda. Por lo tanto, son obligatorias las tefilot de Shachrit y de Minjá, porque Minjá y Shachrit es la unión de Gesed y Geburá, de norte y sur. Quien diariamente hace este salmo y hace estas 2 oraciones, está seguro del Olam Haba, es decir, conecta con Binah. Seguimos haciendo esta unión de lo femenino y lo masculino. Dice que el secreto de nuestros hermanos los habitantes sureños, es decir, los del Gesed, los que hacen la unificación derivado de la suprema conexión diariamente, esa es la suprema conexión, los que están conectados. Y Gesed ya sabemos que vale 72 y 72 son también los 72 nombres de Dios. Esos que viven en el sur, los sureños, son los que unen los 4 puntos, Gesed, Geburá, Tiferet y Malhut, como si fuera un nudo. Y dice, ¿quiénes son los sureños? ¿Dónde vemos esta unificación? Responde en resumen, después de una larga explicación, en Shabbat, en Binah, porque ahí se encuentra el Da'at, que permite la conexión entre Abba e Ima, celestiales. Es decir, recuperamos en Shabbat la conexión de femenino y masculino, cerebro izquierdo y cerebro derecho. Podemos comprender lo revelado y lo no revelado. Quiero aclarar que estoy resumiendo aquí una explicación muy compleja que viene en el Zohar, donde son páginas y páginas de cómo interactúa cada punto cardinal con las diferentes sefirot, pero en esencia este punto habla de que todo se alimenta de Binah. Para dar un ejemplo, habla que en la esquina noroccidental, del lado del hijo, que es Tiferet, es decir, habla como si el padre fuera Abba, que es Jochma, y el hijo es Tiferet, que es el este. Tiferet es el este, como ya hemos explicado. Pero dice que como es noroccidental del norte, es Ima, Binah. Es decir, Tiferet nace como hijo de la unión de Abba e Ima. Al oeste, noroccidental, que es Malhut. Y esto es un secreto, que quiere decir que cuando uno va a hacer tefila, uno debe aceptar sobre sí mismo ese yugo celestial, esa responsabilidad que recibe en uno. Primero tiene que nacer en Malhut. Ahí prevalece el norte, Geburá. Y luego debe uno conectar con el sur, que es Gesed, y que es el agua, la columna derecha. Luego conecta con el cuerpo, que es Zeirampin, que emana de Abba, ¿no? Que es Jochma, que se vuelca completamente en el sur y el norte. Dice, está oculto en él, por lo tanto es suroccidental. Nada más les quise dar una muestra de lo que explica el Zohar. Toda esta es una profunda explicación de cómo las sefirot interactúan dentro del ser humano, el cual es un microcosmos, y de cómo inicia su día, donde básicamente despierta, conecta con la Geburá, después se purifica, y ahorita vamos a explicar más al respecto.
Cada una de estas mitzvot que vamos cumpliendo va uniendo a las diferentes sefirot. Eso es de lo que está hablando. Que nosotros somos un microcosmos y tenemos la capacidad de albergar tanto juicio como clemencia dentro de nosotros mismos. Por eso tenemos que aceptar primero esto dentro de nosotros mismos. Dice, primero debe conectar consigo mismo, que es Malhut. El ser humano tiene dos brazos, sur y norte, derecha e izquierda, y se une con todo el cuerpo que representa Tiferet, la columna central, donde se debe de hacer la unificación perfecta en su boca y su órgano sexual. Cuando la persona no mantiene una unión perfecta, viene una corrección, también se le llama castigo. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace correcta esta unión perfecta? Dice que Akadosh Baruj Hu se enorgullece de esa persona, como dice en el profeta Isaías, eres mi servidor Israel, en quien yo seré glorificado. Es decir, Akadosh Baruj Hu considera a esa persona un servidor donde conoce sus secretos. Y este es el gran dulce, a mi parecer, de la parashá. Como lo comenté antes, es una de las pocas parashiot que me parece habla directamente de la meditación. Es un capítulo del Zohar que se llama La meditación de la oración. Es Rabbi Shimon Bar Yochai que pregunta sobre el rey David, Salmo 25, versículo 1 y 2, y dice, de David, a ti Hashem elevo mi alma, en ti confío. Pregunta Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué David tendría que prepararse para cada alabanza así? Dice, esta alabanza, este salmo, como todas las que están en orden alfabético, es decir, empiezan de la Aleph a la Tav, esta alabanza tiene de la Aleph a la Tav, pero le falta la Vav. Y además dice, ¿por qué está arreglada los versículos como para postrarse sobre el rostro? La explicación es la siguiente, muy profunda. Dice que la noche cae y el árbol inferior, del cual la muerte depende, hace que todo ser humano pruebe una parte de la muerte durante su sueño. Esa muerte es Malhut y le devuelve el alma como un depósito que le fue dado durante la noche. Pero cuando le devuelve ese depósito, todo ser humano se requiere pague de regreso ese depósito a Kadosh Baruj Hu, que es el más alto depositario. Es decir, tienes que pagar que te devolvieron tu alma. Tienes que ser consciente que tienes un día más de vida, que te dieron una oportunidad para reconectar, rectificar aquellas cosas que no has hecho. Se refiere a que hay que pagar mediante la tefilá de la mañana. Dice, la persona se pone los tzitzit, los tefilim, y acepta sobre sí mismo el yugo de Malhut. Es decir, la persona reconoce que tiene que tener una contribución. Es decir, esas oraciones donde recibe este yugo de Malhut es cuando la persona está sentada. Empieza a hacer sus oraciones sentado. Pero luego, en todas las oraciones, cuando estamos siguiendo, por ejemplo, un sidur, se levanta y cuando se levanta, conecta con Zeir Anpin, porque ya sabemos que Zeir Anpin es llamado cuerpo, es decir, en ese momento se levanta con todo su cuerpo. Cuando la persona se levanta, hace la unión de ambos, Malhut y Zeir Anpin. Y aquí explica lo medular. Dice, hay un misterio en esto, que aunque la oración depende del habla y de la pronunciación por la boca, es dependiente de la acción. ¿Cuál es esa acción? La acción que realiza una persona primero
que parece oración. ¿Qué es la acción que parece oración? Entendamos, se refiere a las intenciones correspondientes, las meditaciones con los nombres de Dios que amplifican la intención de esa oración. Es como si pareciera que la persona primero hace una acción de oración y después verbaliza, explicándolo. Aclara que la primera acción es cuando la persona se levanta de su sueño, se levanta de la cama, conecta con la primera oración, ¿no? Modean y levaneja, luego va al baño, se purifica, es decir, hace sus necesidades, y después se purifica sus manos y acepta en ese momento, cuando eleva sus manos, su responsabilidad de reconectar con todas las mitzvot, con todos los preceptos. Después se ata el nudo de la unificación, es decir, se pone el tefilín de la cabeza, luego el de la mano, y arregla este último en la mano izquierda y coloca el tefilín hacia el corazón. Esto es lo que explica el Shir Hashirim en el capítulo 2, versículo 6. Su mano izquierda está bajo mi cabeza. Y también en el Shir Hashirim, capítulo 8, versículo 6, ponme un sello sobre tu corazón como un sello sobre tu brazo. Se refiere al tefilín de la mano que es Malhut. Así la persona entra en la sinagoga, en su defecto, pues yo digo en su casa, y empieza la tefilá. Primero para purificarse con ofrendas, porque al principio están todas las ofrendas y las korbanot. Obviamente mediante él habla, hace estas ofrendas. Y después, dice, hace una elevación de las mismas al ponerse de pie, que es el secreto de Zeir Anpin, que es paralelo al uso de los tefilín de la cabeza, que es Biná. Es decir, cuando nos paramos de pie, que estamos haciendo la tefilá, hace un paralelo, que es la Vav, y se conecta con Biná, que es el tefilín de la cabeza, que alimenta todo Zeir Anpin. Y explica entonces que la oración no solo depende del habla, sino también de la acción, es decir, la kavaná o la intención que es colocada. Y dice algo supremamente importante y delicado, que si esa acción, es decir, la oración con las intenciones, si esa acción es defectuosa, es decir, el habla no encuentra un lugar donde morar. En pocas palabras, es una oración defectuosa y vacía. Aquella persona que no sabe las intenciones de oración está haciendo una cosa terrible. Está haciendo palabras vanas. Dice el Zohar, tiene que haber una acción y un discurso conjuntamente. Y dice, cuando ustedes vienen a presentarse ante mí y cuando hacen muchas oraciones, yo no escucho. Lo dice en Yeshayá, capítulo 1, versículo 12 y 15. Porque todo depende de la acción y el habla. Meditación y habla van juntos, es de lo que está hablando. Cuando así lo hace correctamente, un ser humano, hombre o mujer, los seres superiores e inferiores son bendecidos a través de él. Ojo, no dije son bendecidos por él, sino a través de él. Es decir, el Creador usa a la persona para hacer esa bendición hacia los seres superiores e inferiores. Es decir, bendición, llámese, conecta los seres superiores e inferiores. ¿Y qué era lo que hablábamos en un principio de esta parashá? Que en el Gan Edén se perdió la conexión de los seres superiores y de los seres inferiores. ¿Y qué está haciendo la persona que está haciendo tefilá y se eleva como si fuera una Vav y conecta con Biná?
está haciendo esa corrección. Y tiene un cuerpo, que es la columna central, y una mano derecha y una mano izquierda, que representa el juicio y la clemencia. La columna de la derecha y la columna izquierda, que las levanta y las une y las conecta, las unifica y hace la corrección del tikkun de Adán y Java. Esto es grandioso. En el momento en que esta persona hace esta unión entre los seres superiores e inferiores, concluye en la oración de la Amidá y explica algo sorprendente. Sorprendente. Mucha atención a las personas avanzadas que hacen la Amidá, porque esto es un hidush. Yo no había nunca podido interpretar esto. Como en la noche la persona se fue del árbol de la vida mientras durmió, ahora devuelve ese pago porque recibió su alma de regreso. Sabemos, incluso por otras parashiot, ya lo hemos explicado, que tienes que pagar el salario a tu jornalero. Y son dos de las frases que están en la Amidá. Pero no va en ese sentido. Dice que la Amidá es el secreto de Zeir Anpin. Es lo que une Zeir Anpin con Malhut. Y la persona parada vertical, que tiene la forma de una Vav, ojo, esa es la Vav faltante en el Salmo 25 del rey David. Es la persona que se paró a hacer la Amidá en forma de Vav. Y dice, ¿se acuerdan que Rabbi Shimon Bar Yochai cuestiona por qué lo dice como para postrarse en el rostro? Porque en la Amidá nos doblamos hacia el frente dejando caer el rostro. Esa es la explicación de la liga que hay con el Salmo 25. Y en ese momento ponemos la intención. Cuando doblamos el rostro hacia el piso, he atado la unificación. Realicé mi acción, es decir, realicé mi meditación y mi discurso. Pronuncié las palabras apropiadamente. En ese momento que nos postramos hacia el piso, hacemos las meditaciones correspondientes y hacemos ese discurso con las palabras correctamente, ponemos esa intención. Até la unificación, realicé mi meditación, hice mi discurso apropiadamente, confesé mis errores y confío en ti, Akadosh Baruj Hu, mi alma. Te entrego mi alma. Por eso nadie puede pasar enfrente de nosotros cuando estamos haciendo la Amidá. Es decir, la persona está aceptando sacrificar y entregar su propia vida, su propia alma, como si la persona se hubiera ido de este mundo y regresó en ese momento porque ahora forma esa Vav que es el árbol de la vida. Porque dijimos que el secreto de Zeir Anpin es que es un cuerpo, es esa Vav y es el árbol de la vida. Así la persona entrega su alma en ese momento. No como en la noche, que simplemente la dio en depósito, sino que ahora la entrega totalmente, como si la persona falleciera verdaderamente. Ese proceso es lo que hace la corrección de los errores de la persona en la Amidá. Nunca había escuchado esta explicación con tal profundidad de la Amidá. Y para finalizar, señala que esta corrección debe ser hecha con la meditación del corazón. Es decir, sabemos que esta meditación es cerebro, corazón, hígado. Pasa por el corazón esa meditación y entonces Akadosh Baruj Hu tiene misericordia de él. Elimina sus errores, sus cortocircuitos, y eso es un gran secreto. Dice el Zohar que cuando la persona pone esta kavaná,
de entregar su alma en el momento de la midá, dice el Zohar, feliz es la persona que sabe atraer y servir a su Señor gustosamente y con la devoción de su corazón. Dice, ay de aquel que viene a ay de aquel que viene a tentar a su Creador con un corazón distante. Dice en el Salmo 78, versículo 36 y 37, es como si alaban con su boca, pero mienten con su lengua. La consecuencia de una oración vacía es que la persona se va del mundo antes de tiempo, pues su árbol es despertado en este mundo para demandar castigo. Así lo dice el Zohar. Se considera una oración que no tiene una meditación que nace, por supuesto, cerebro, corazón, hígado, se considera una oración falsa. Es como si la persona quiere hacer correcciones para él mismo, pero expresa, no quiero corregirlo, no deseo corregirlo. Trata de unificar el nombre de Akadosh Baruj Hu, pero no trae armonía. Por el contrario, indica el Zohar, digna es la porción de los justos en este mundo y el mundo por venir. Aquellos que integran esta oración vendrán y verán mi gloria. Así dice en Yeshayá, capítulo 66, versículo 18. Cuando Israel se apegue a esta intención, explica Rabbi Shimon Bar Yochai, tu pueblo será todo de justos. Y esa es la Parashá Bamidbar completa, donde podemos ver por qué estaba Kadosh Baruj Hu buscando ese censo en los que verdaderamente llevaban ese estandarte y sabían recuperar la unión del mundo de arriba y el mundo de abajo, sabían recuperar ese efecto por el cual había sido descalificado, discapacitado el hombre. Por eso estaba buscando ese censo, y ese censo está ocurriendo en cada minuto, en cada momento en los que realizan ese estandarte dentro de sí, que llevan Torah, que llevan estudio, que llevan preceptos, que llevan la tefilá y que hacen esa intención y esa meditación con todo su corazón. Ese es el que va a ser contado en el censo. Por tal razón, quien adquiere esta sabiduría, dice el Zohar, no tiene temor de ningún acusador. Tal es la frase del Salmo, Tehilim 27, versículo 1. Hashem es mi luz y mi salvación, pues ha mirado en la luz suprema, es decir, se ha inmerso en esta sabiduría, conoce los secretos del cielo y no tiene temor de ese mundo, ni del otro mundo. Ese es el que no ha hecho Zera Levatalá. Ese no tiene temor de ningún acusador. El que procrea un hijo justo, con el conocimiento de estos secretos, se alegrará en él. Él sabe el secreto de la Vav. Es el que realmente sabe el secreto de la palabra procrear, porque se ha vuelto parte de la creación y actúa junto con el Creador. Ese es el que sabe bajar el alma de un justo a este mundo. Y dice, esto es la santificación de la relación sexual y es llamado el respeto al padre y a la madre. El padre es el estudio del Zohar y la madre es no hacer Zera Levatalá. En Tehilim, Salmo 31, versículo 6 dice, en tu mano deposito mi espíritu, tú me redimiste, Hashem, el de la verdad. Pregunta el Zohar, ¿han visto ustedes que alguien depositara algo en manos del rey? ¿Que alguien deposite algo en manos de Akadosh Baruj Hu, del sistema creador? Y explica algo muy interesante. Que tan pronto cae la noche,
El árbol de la muerte es el único gobernante del universo. Y todos los habitantes prueban la muerte. Es porque cada noche nuestra alma se va de nuestro cuerpo. Pues el sueño, dice, es la 60ª porción de la muerte. ¿Por qué? Porque solo se queda una pequeña parte de nuestra alma en Malhut. Se desconecta desde Irampín. Malhut es llamada noche. El alma se va del cuerpo y se examinan todas sus transgresiones. Se decide si es meritorio que esa alma regrese al cuerpo o no. Si la persona despierta en la mañana, eso se llama el árbol de la vida, porque a la mañana se le llama árbol de la vida. A la mañana entonces, el árbol de la muerte devuelve los depósitos que le dieron y se aleja. ¿Cuál depósito? El alma que se le depositó. Se vuelve a conectar Zeirampín en ese momento, en la mañana, y la persona vive porque reina durante el día. Zeirampín reina durante el día. Y el Zohar pregunta algo muy interesante. Entonces, si hay tantas transgresiones en el ser humano, ¿por qué la gente sobrevive y se levanta de su sueño? Porque se tiene la esperanza de que la persona algún día se levante y estudie Torah. Eso es lo que ve el Creador. Sin embargo, la persona se levanta, se va a trabajar, se desayuna, hace llamadas. Y el Creador lo que piensa es, quizá algún día esta persona haya entrado en el control de su alma en la noche y se hubiera levantado a estudiar Torah. La verdad, cuando estudié esta parte, casi me hizo llorar, porque pocas son las personas que cuando se levantan les interesa conectar y conocer a su Creador. Y el Creador cada día nos regala un maravilloso espacio, un tiempo para poder conocerle. Es como aquel padre que todos los días espera un saludo, una llamada, una conexión con sus hijos, pero sus hijos están muy ocupados en otras cosas, ya ni se acuerdan de él. Y pregunta, ¿y para las demás naciones que no estudian Torah, cuál es la razón por la cual se levantan de su sueño en la noche? En resumen, dice, porque Akadosh Baruj Hu no maldice a esas personas o a esas naciones que nacen de la izquierda y del espíritu de la contaminación. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no simplemente les desconecta? Y responde algo asombroso. Dice, porque es como una cadena del nivel más bajo, pero esta cadena está adherido a lo de arriba, como si lo de abajo se uniera con un eslabón con lo de arriba. Es por el gesed de aquellos que se levantan, es por el pueblo de Israel que ejerce ese gesed celestial y Malhut recibe semejanza de lo de arriba y se vuelve bondad. Y gesed en el mundo es llamado Alev Lamed, es decir, Él. Es decir, todas estas naciones sobreviven porque tienen una pequeña chispa del Creador. Y como el Creador está unido al gesed del pueblo de Israel, es por el estudio y por el mérito del pueblo de Israel que se une al Creador que todas esas naciones sobreviven y se mantienen por el pueblo de Israel. Por lo tanto, da una explicación, dice, así como Bilam no pudo maldecir lo que Hashem había creado, lo que Hashem no maldice, dice, es por el nombre de El Shaddai, es decir, Shed Dai, porque Dai significa basta, alto a los demonios, que es Yesod.
Por eso cuando los hijos de Israel están en el exilio, es decir, cuando los hijos de Israel no están apegados a su Torá, dice, esto se convierte como en una serpiente, que así estas naciones es como una serpiente que mueve la cola. Esas naciones representan la cola, y entonces se levantan desde la cola y dañan. Pregunta, ¿cuál es la definición de Israel como su tesoro? ¿Por qué dice su tesoro? Responde el Zohar, se refiere a los tres patriarcas que representan Gesed, Geburah y Tiferet. Son llamados tesoro arriba y abajo son llamados Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, su tesoro, Gesed, Geburah, Tiferet, y abajo, Abraham, Isaac y Jacob. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban el aprendizaje que nosotros tenemos. Ellos llevaban la Torá dentro de sí mismos. Llevaban ese tesoro dentro de sí. Por otro lado, lo que es llamado posesión son los levitas y los hijos de Israel, porque ellos son los que han aprendido a albergar a Kadosh Baruj Hu y su Torá dentro de ellos, como si poseyeran a Dios. Le llevan dentro de sí en todo momento. Por eso hace referencia a los patriarcas, porque ellos llevaban dentro de sí a la Torá misma. Nos explica el Zohar que la Shejinah está en el oeste. Ya lo repetimos varias veces, es decir, Malhut, el mundo físico. Porque nosotros hemos recibido un mundo físico y debe operar entre el norte y el sur. Esto quiere decir que la Shejinah se une con el cuerpo porque Zeir Anpin es llamado cuerpo. Nosotros hemos sido dados un cuerpo donde en forma análoga es el único lugar donde puede cohabitar el bien y el mal. Gesed y Geburah, el norte y el sur, el rigor y el Gesed. Todo propósito es que el bien supere al mal, pero para ello hay que alimentar el bien. Pues algo interesante para hacer esto es que solo existen 5 salmos que empiezan y terminan con la palabra aleluya, que son del Salmo 145 al 150. Y dice el Zohar, 5 aleluyas al principio, 5 aleluyas al final, hacen 10, refiriéndose a las 10 sefirot. Por eso es que estos 5 salmos lo que hacen es alimentar el bien. El Salmo 145 le da de comer al alma y así se puede vencer a las fuerzas del mal. Por eso hacemos 2 veces este Salmo 145 en Shachrit de la mañana, que hace referencia a Abraham, que es el Gesed, la columna derecha. Luego en la tarde se hace referencia a Isaac y volvemos a repetir este salmo, que es Geburah, la columna izquierda. Por lo tanto, son obligatorias las tefilot de Shachrit y de Minjá, porque Minjá y Shachrit es la unión de Gesed y Geburah, de norte y sur. Quien diariamente hace este salmo y hace estas 2 oraciones, está seguro del Olam Habá, es decir, conecta con Binah. Seguimos haciendo esta unión de lo femenino y lo masculino. Dice que el secreto de nuestros hermanos los habitantes sureños, es decir, los del Gesed, los que hacen la unificación derivado de la suprema conexión diariamente, esa es la suprema conexión, los que están conectados. Y Gesed ya sabemos que vale 72 y 72 son también los 72 nombres de Dios. Esos que viven en el sur, los sureños, son los que unen los 4 puntos, Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, como si fuera un nudo. Y dice,
¿Quiénes son los sureños? ¿Dónde vemos esta unificación? Responde en resumen, después de una larga explicación, en Shabbat, en Binah, porque ahí se encuentra el Da'at, que permite la conexión entre Abba e Ima, celestiales. Es decir, recuperamos en Shabbat la conexión de femenino y masculino, cerebro izquierdo y cerebro derecho. Podemos comprender lo revelado y lo no revelado. Quiero aclarar que estoy resumiendo aquí una explicación muy compleja que viene en el Zohar, donde son páginas y páginas de cómo interactúa cada punto cardinal con las diferentes sefirot, pero en esencia este punto habla de que todo se alimenta de Binah. Para dar un ejemplo, habla que en la esquina noroccidental, del lado del hijo, que es Tiferet, es decir, habla como si el padre fuera Abba, que es Jochma, y el hijo es Tiferet, que es el este. Tiferet es el este, como ya hemos explicado. Pero dice que como es noroccidental del norte, es Ima, Binah. Es decir, Tiferet nace como hijo de la unión de Abba e Ima. Al oeste, noroccidental, que es Malhut. Y esto es un secreto, que quiere decir que cuando uno va a hacer tefila, uno debe aceptar sobre sí mismo ese yugo celestial, esa responsabilidad que recibe en uno. Primero tiene que nacer en Malhut. Ahí prevalece el norte, Geburá. Y luego debe uno conectar con el sur, que es Gesed, y que es el agua, la columna derecha. Luego conecta con el cuerpo, que es Zeirampín, que emana de Abba, ¿no? Que es Jochma, que se vuelca completamente en el sur y el norte. Dice, está oculto en él, por lo tanto es suroccidental. Nada más les quise dar una muestra de lo que explica el Zohar. Toda esta es una profunda explicación de cómo las sefirot interactúan dentro del ser humano, el cual es un microcosmos, y de cómo inicia su día, donde básicamente despierta, conecta con la Geburá, después se purifica, y ahorita vamos a explicar más al respecto. Cada una de estas mitzvot que vamos cumpliendo va uniendo a las diferentes sefirot. Eso es de lo que está hablando. Que nosotros somos un microcosmos y tenemos la capacidad de albergar tanto juicio como clemencia dentro de nosotros mismos. Por eso tenemos que aceptar primero esto dentro de nosotros mismos. Dice, primero debe conectar consigo mismo, que es Malhut. El ser humano tiene dos brazos, sur y norte, derecha e izquierda, y se une con todo el cuerpo que representa Tiferet, la columna central, donde se debe de hacer la unificación perfecta en su boca y su órgano sexual. Cuando la persona no mantiene una unión perfecta, viene una corrección, también se le llama castigo. ¿Y quién lo hace? Quien hace correcta esta unión perfecta, dice que Akadosh Baruj Hu se enorgullece de esa persona, como dice en el profeta Isaías, eres mi servidor Israel, en quien yo seré glorificado. Es decir, Akadosh Baruj Hu considera a esa persona un servidor donde conoce sus secretos. Y este es el gran dulce, a mi parecer, de la parashá. Como lo comenté antes, es una de las pocas parashiot que me parece habla directamente de la meditación. Es un capítulo del Zohar que se llama La meditación de la oración. Es Rabbi Shimon Bar Yochai que pregunta sobre el rey David, Salmo 25, versículo 1 y 2, y dice, de David, a ti Hashem elevo mi alma, en ti confío. Pregunta Rabbi Shimon Bar Yochai,
¿Por qué David tendría que prepararse para cada alabanza así? Dice, esta alabanza, este salmo, como todas las que están en orden alfabético, es decir, empiezan de la Aleph a la Tav, esta alabanza tiene de la Aleph a la Tav, pero le falta la Vav. Y además dice, ¿por qué está arreglada los versículos como para postrarse sobre el rostro? La explicación es la siguiente, muy profunda. Dice que la noche cae y el árbol inferior, del cual la muerte depende, hace que todo ser humano pruebe una parte de la muerte durante su sueño. Esa muerte es Malhut y le devuelve el alma como un depósito que le fue dado durante la noche. Pero cuando le devuelve ese depósito, todo ser humano se requiere pague de regreso ese depósito a Kadosh Baruj Hu, que es el más alto depositario. Es decir, tienes que pagar que te devolvieron tu alma. Tienes que ser consciente que tienes un día más de vida, que te dieron una oportunidad para reconectar, rectificar aquellas cosas que no has hecho. Se refiere a que hay que pagar mediante la tefilá de la mañana. Dice, la persona se pone los tzitzit, los tefilim, y acepta sobre sí mismo el yugo de Malhut. Es decir, la persona reconoce que tiene que tener una contribución. Es decir, esas oraciones donde recibe este yugo de Malhut es cuando la persona está sentada. Empieza a hacer sus oraciones sentado. Pero luego, en todas las oraciones, cuando estamos siguiendo, por ejemplo, un sidur, se levanta y cuando se levanta, conecta con Zeir Anpin, porque ya sabemos que Zeir Anpin es llamado cuerpo, es decir, en ese momento se levanta con todo su cuerpo. Cuando la persona se levanta, hace la unión de ambos, Malhut y Zeir Anpin. Y aquí explica lo medular. Dice, hay un misterio en esto, que aunque la oración depende del habla y de la pronunciación por la boca, es dependiente de la acción. ¿Cuál es esa acción? La acción que realiza una persona primero que parece oración. ¿Qué es la acción que parece oración? Entendamos, se refiere a las intenciones correspondientes, las meditaciones con los nombres de Dios que amplifican la intención de esa oración. Es como si pareciera que la persona primero hace una acción de oración y después verbaliza, explicándolo. Aclara que la primera acción es cuando la persona se levanta de su sueño, se levanta de la cama, conecta con la primera oración, ¿no? Modean y levaneja, luego va al baño, se purifica, es decir, hace sus necesidades, y después se purifica sus manos y acepta en ese momento, cuando eleva sus manos, su responsabilidad de reconectar con todas las mitzvot, con todos los preceptos. Después se ata el nudo de la unificación, es decir, se pone el tefilín de la cabeza, luego el de la mano, y arregla este último en la mano izquierda y coloca el tefilín hacia el corazón. Esto es lo que explica el Shir Hashirim en el capítulo 2, versículo 6. Su mano izquierda está bajo mi cabeza. Y también en el Shir Hashirim, capítulo 8, versículo 6, ponme un sello sobre tu corazón como un sello sobre tu brazo. Se refiere al tefilín de la mano que es Malhut. Así la persona entra en la sinagoga. En su defecto, pues, yo digo, en su casa. Y empieza la tefilá. Primero para purificarse con ofrendas, porque al principio están todas las ofrendas y las korbanot.
Obviamente mediante él habla, hace estas ofrendas. Y después, dice, hace una elevación de las mismas al ponerse de pie, que es el secreto de Zeir Anpin, que es paralelo al uso de los tefilín de la cabeza, que es biná. Es decir, cuando nos paramos de pie, que estamos haciendo la tefilá, hace un paralelo, que es la vav, y se conecta con biná, que es el tefilín de la cabeza, que alimenta todo Zeir Anpin. Y explica entonces que la oración no solo depende del habla, sino también de la acción, es decir, la kavaná o la intención que es colocada. Y dice algo supremamente importante y delicado, que si esa acción, es decir, la oración con las intenciones, si esa acción es defectuosa, es decir, el habla no encuentra un lugar donde morar. En pocas palabras, es una oración defectuosa y vacía. Aquella persona que no sabe las intenciones de oración está haciendo una cosa terrible. Está haciendo palabras vanas. Dice el Zohar, tiene que haber una acción y un discurso conjuntamente. Y dice, cuando ustedes vienen a presentarse ante mí y cuando hacen muchas oraciones, yo no escucho. Lo dice en Yeshayá, capítulo 1, versículo 12 y 15. Porque todo depende de la acción y el habla. Meditación y habla van juntos, es de lo que está hablando. Cuando así lo hace correctamente, un ser humano, hombre o mujer, los seres superiores e inferiores son bendecidos a través de él. Ojo, no dije son bendecidos por él, sino a través de él. Es decir, el Creador usa a la persona para hacer esa bendición hacia los seres superiores e inferiores. Es decir, bendición, llámese, conecta los seres superiores e inferiores. ¿Y qué era lo que hablábamos en un principio de esta parashá? Que en el Gan Edén se perdió la conexión de los seres superiores y de los seres inferiores. ¿Y qué está haciendo la persona que está haciendo tefilá y se eleva como si fuera una vav y conecta con biná? Está haciendo esa corrección. Y tiene un cuerpo, que es la columna central, y una mano derecha y una mano izquierda, que representa el juicio y la clemencia. La columna de la derecha y la columna izquierda, que las levanta y las une y las conecta, las unifica y hace la corrección del tikún de Adán y Java. Esto es grandioso. En el momento en que esta persona hace esta unión entre los seres superiores e inferiores, concluye en la oración de la Amidá y explica algo sorprendente. Sorprendente. Mucha atención a las personas avanzadas que hacen la Amidá, porque esto es un hidush. Yo no había nunca podido interpretar esto. Como en la noche la persona se fue del árbol de la vida mientras durmió, ahora devuelve ese pago porque recibió su alma de regreso. Sabemos, incluso por otras parashiot, ya lo hemos explicado, que tienes que pagar el salario a tu jornalero. Y son dos de las frases que están en la Amidá, pero no va en ese sentido. Dice que la Amidá es el secreto de Zeir Anpin, es lo que une Zeir Anpin con Malhut. Y la persona parada vertical, que tiene la forma de una vav, ojo, esa es la vav faltante en el Salmo 25 del rey David. Es la persona que se paró a hacer la Amidá en forma de vav. Y dice, ¿se acuerdan que Rabbi Shimon Bar Yochai cuestiona por qué lo dice como para postrarse en el rostro? Porque en la Amidá
nos doblamos hacia el frente dejando caer el rostro. Esa es la explicación de la liga que hay con el Salmo 25. Y en ese momento ponemos la intención. Cuando doblamos el rostro hacia el piso, he atado la unificación. Realicé mi acción, es decir, realicé mi meditación y mi discurso. Pronuncié las palabras apropiadamente. En ese momento que nos postramos hacia el piso, hacemos las meditaciones correspondientes y hacemos ese discurso con las palabras correctamente, ponemos esa intención. Até la unificación, realicé mi meditación, hice mi discurso apropiadamente, confesé mis errores y confío en ti, Akadosh Baruj Hu, mi alma. Te entrego mi alma. Por eso nadie puede pasar enfrente de nosotros cuando estamos haciendo la midá. Es decir, la persona está aceptando sacrificar y entregar su propia vida, su propia alma, como si la persona se hubiera ido de este mundo y regresó en ese momento porque ahora forma esa Vav que es el árbol de la vida. Porque dijimos que el secreto de Zeir Anpin es que es un cuerpo, es esa Vav y es el árbol de la vida. Así la persona entrega su alma en ese momento. No como en la noche, que simplemente la dio en depósito, sino que ahora la entrega totalmente, como si la persona falleciera verdaderamente. Ese proceso es lo que hace la corrección de los errores de la persona en la midá. Nunca había escuchado esta explicación con tal profundidad de la midá. Y para finalizar, señala que esta corrección debe ser hecha con la meditación del corazón. Es decir, sabemos que esta meditación es cerebro, corazón, hígado. Pasa por el corazón esa meditación y entonces Akadosh Baruj Hu tiene misericordia de él. Elimina sus errores, sus cortocircuitos, y eso es un gran secreto. Dice el Zohar que cuando la persona pone esta kavaná de entregar su alma en el momento de la midá, dice el Zohar, feliz es la persona que sabe atraer y servir a su Señor gustosamente y con la devoción de su corazón. Dice, ay de aquel que viene a tentar a su Creador con un corazón distante. Dice en el Salmo 78, versículo 36 y 37, es como si alaban con su boca, pero mienten con su lengua. La consecuencia de una oración vacía es que la persona se va del mundo antes de tiempo, pues su árbol es despertado en este mundo para demandar castigo. Así lo dice el Zohar. Se considera una oración que no tiene una meditación que nace, por supuesto, cerebro, corazón, hígado, se considera una oración falsa. Es como si la persona quiere hacer correcciones para él mismo, pero expresa, no quiero corregirlo, no deseo corregirlo. Trata de unificar el nombre de Akadosh Baruj Hu, pero no trae armonía. Por el contrario, indica el Zohar, digna es la porción de los justos en este mundo y el mundo por venir. Aquellos que integran esta oración vendrán y verán mi gloria. Así dice en Yeshayá capítulo 66 versículo 18. Cuando Israel se apegue a esta intención, explica Rabbi Shimon Bar Yochai, tu pueblo será todo de justos. Y esa
es la Parashá Bamidbar completa, donde podemos ver por qué estaba Kadosh Baruj Hu buscando ese censo en los que verdaderamente llevaban ese estandarte y sabían recuperar la unión del mundo de arriba y el mundo de abajo, sabían recuperar ese efecto por el cual había sido descalificado, discapacitado el hombre. Por eso estaba buscando ese censo, y ese censo está ocurriendo en cada minuto, en cada momento en los que realizan ese estandarte dentro de sí, que llevan Torah, que llevan estudio, que llevan preceptos, que llevan la tefilá y que hacen esa intención y esa meditación con todo su corazón. Ese es el que va a ser contado en el censo.